Toda organización enfrenta adversidades que les impiden o dificultan alcanzar sus objetivos. A esto le llamamos que la organización tiene problemas. Una buena parte de estos problemas están relacionados con la calidad de los productos o los servicios ofrecidos. Algunos problemas se resuelven de manera intuitiva, pero cuando el problema aumenta la frecuencia de incidencia, este se hace crónico y limitan las posibilidades de éxito de la empresa. Vamos a abordar algunas herramientas de calidad que permiten enfrentar situaciones de problemas. Entre estas herramientas vamos a nombrar el diagrama de Pareto, checklist, gráfica de frecuencia, run chart o ruta crítica, diagrama de correlación, diagrama de control y diagrama Ishikawa. Cabe mencionar que dependiendo del tipo del problema de la organización, esta determinará la herramienta ideal. El diagrama de Pareto es una herramienta de calidad que permite clasificar gráficamente la información de mayor a menor. El objetivo es reconocer los problemas más importantes en los que hay que enfocarse y solucionarlos. El principio de Pareto fue creado por Joseph Juran, basado en los trabajos del economista italiano Vilfredo Pareto. Su principio de Pareto establece que el 80% de los problemas están producidos por un 20% de las causas. Es necesario concentrar todos los esfuerzos en localizar y eliminar esas pocas causas que producen la mayor parte de los problemas. Para esto es necesario desarrollar un proceso. El primero, identificar el problema. El segundo, identificar los factores. El tercero, definir el periodo de estudio. El cuarto, evaluar los datos. El quinto, graficar estos datos. Y el sexto, realizar un reporte de análisis de los datos. En una organización se presenta el problema de que no existe una disponibilidad de la producción. Como primer paso, tenemos que identificar el problema. Este es, no hay disponibilidad de la producción. Como paso 2, es identificar los factores, todas aquellas variables que están involucradas en el problema. Paso 3, vamos a definir el periodo de estudio. Registramos el número de veces que se repite una determinada variable en un periodo dado. La sumatoria de esta frecuencia dará la totalidad del estudio. Obtenemos un total de frecuencia absoluta de 98, lo cual nos dice es el número de veces que se repitieron las diferentes variables. Este valor nos va a ayudar para el cuarto paso, que es evaluar los datos. Para este paso, necesitamos obtener la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Para la frecuencia relativa es necesario dividir el valor de la variable de la frecuencia absoluta entre el número total de la frecuencia y esto multiplicarlo por el 100, que equivale al 100% de nuestra muestra. De esta forma vamos a obtener el valor porcentual que equivale a la totalidad del estudio. La frecuencia relativa acumulada será necesario sumar las frecuencias relativas anteriores a nuestra variable, es decir, para nuestra variable 1, que es materiales, tendríamos que sumar las frecuencias relativas anteriores hasta que sucede dicha variable. En este caso, al no haber ninguna variable anterior, pasaría directamente el 32.65. Para nuestra variable 2, que es medios, tendríamos que sumar el 23.47 que corresponde a esa variable, más la variable anterior, que es 32.65. De esta forma, obtenemos 56.12. Para nuestra tercer variable, que es mano de obra, tendríamos que sumar el 21.43 que corresponde a esa variable más el 23.47 de la variable anterior más el 32.65 de la variable anterior. De esta manera obtendríamos 77.55 y así consecutivamente con las demás variables. La sumatoria de la frecuencia relativa da el 100% del estudio, mientras que el último dato registrado de frecuencia relativa acumulada
también obtenemos el 100% del estudio. El quinto paso nos menciona graficar los datos. Vamos a comenzar realizando una gráfica de frecuencias mediante un histograma o una gráfica de barras que nos va a permitir concentrar los datos de la frecuencia absoluta. En el eje X vamos a colocar nuestras variables de estudio. Estas se colocarán de mayor a menor frecuencia. En contraparte, en nuestro eje Y colocaremos el número de veces que se presentó esta variable, es decir, nuestra frecuencia absoluta. Frente al eje de frecuencia absoluta colocaremos otro eje. En este se registrará la frecuencia relativa acumulada, es decir, vamos a colocar acorde a cada una de las variables el valor porcentual que ésta corresponde. De esta manera ya vamos a tener nuestro gráfico que nos va a ayudar a representar que el 80% de las causas se encuentran en el defecto del medio ambiente, por lo que se tiene que verificar y aplicar mejora continua dentro de esta área. La herramienta de checklist se le conoce como las listas de chequeo. Son formatos creados para facilitar las actividades repetitivas. Estas controlan el cumplimiento de una lista de requisitos, recolectan datos ordenadamente de forma sistemática y son muy útiles en el momento de repasar la información requerida. También se pueden llamar como listas de control, listas de chequeo o bien hojas de verificación. Este tipo de herramienta tiene sus inicios en el año de 1935 en Ohio, Estados Unidos, debido a las complicaciones suscitadas en un vuelo realizado. Los puntos principales que debe de contener es identificar la tarea a verificar, definir un formato sencillo y fácil de responder, establecer un apartado que nos permita registrar la fecha de verificación, el nombre de la persona responsable y hacer aquellas anotaciones y detalles pertinentes. También deberá llevar la firma del responsable de la verificación. La herramienta de distribución de frecuencias fue establecida por Carl Pearson en 1750. Esta herramienta se apoya de lo que es la tabla de frecuencias. Básicamente esta es la agrupación de datos en categorías mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada categoría. Podríamos decir que es aquella representación estructurada en forma de tabla de toda la información que se ha recogido sobre la variable que se estudia, es decir, que presenta de manera ordenada los distintos valores de una variable. Para poder desarrollar la tabla de distribución tendremos que colocar lo que son las diferentes frecuencias que ésta le integra. Entre ellas tenemos la frecuencia absoluta. Esta es el número de veces que se repite un determinado valor de la variable. La propiedad de esta frecuencia absoluta es que la suma de todas estas frecuencias nos dará igual al total de observaciones, es decir, al número de estudios realizados. También tenemos lo que es la frecuencia relativa. Esta
va a ser aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el número total de datos. También tenemos la frecuencia acumulada, que se obtienen de las sumas sucesivas de las frecuencias absolutas que integran cada una de las filas de una distribución de frecuencia. Esta posee una propiedad, la cual nos dice que la última frecuencia acumulada absoluta es igual al total de observaciones. También vamos a tener lo que es la frecuencia relativa acumulada, que básicamente es muy similar a lo que es la frecuencia acumulada. La frecuencia relativa acumulada es aquella que resulta de dividir cada una de las frecuencias acumuladas entre el número total de datos. Esta tiene una propiedad: la última frecuencia relativa acumulada es igual a la unidad. Los pasos para desarrollar lo que es un diagrama de frecuencia son: primero, identificar la variable de estudio. En este caso vamos a determinar el número de vasos que se consume en una organización dada. Posteriormente es recolectar la frecuencia de dicha variable, que es nuestra frecuencia absoluta. Una vez que ya tenemos estos datos, podemos determinar lo que es la frecuencia relativa, nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia relativa acumulada, que son los datos que se muestran. Para la distribución de frecuencia identificamos a la variable como el número de vasos que se consume. Posteriormente registramos la frecuencia absoluta, es decir, el número que se repite cada una de las variables. Posteriormente hicimos la frecuencia relativa. Dividimos nuestra frecuencia absoluta entre el número total de la frecuencia absoluta. Posteriormente hicimos la frecuencia acumulada. Esta, recordemos que es la sumatoria de aquellos que anteceden a la frecuencia absoluta. Posteriormente hicimos la frecuencia relativa acumulada, que es aquella división de la frecuencia acumulada entre el número total de eventos. La frecuencia relativa acumulada podemos obtenerla al sumar las frecuencias relativas anteriores o bien dividir la frecuencia acumulada entre el número total de frecuencia absoluta. Ahora vamos a proceder a graficar nuestros resultados. Va a depender lo que vayamos a representar para elegir el tipo de gráfico. Recordemos que cuando manejamos valores porcentuales, el gráfico a elegir, el ideal sería un gráfico circular o de pastel, mientras que si son valores absolutos podemos emplear otro tipo de gráfico, como es uno de barras, un histograma o un gráfico de control. La herramienta de calidad Runchart o ruta crítica es aquella secuencia de los elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos. Permite determinar el tiempo más corto en el que es posible completar un determinado proyecto. Dentro de este tipo de herramienta podemos seguir ciertos pasos para poderla desarrollar. Entre ellos tenemos como primer paso especificar cada actividad. Segundo paso, definir las dependencias, es decir, de qué manera está la secuencia de la actividad. El tercer paso es dibujar el diagrama de red. El cuarto paso será calcular el tiempo de finalización de cada una de las actividades que se involucran en el proceso. En el quinto paso será identificar la ruta crítica, es decir, aquellos pasos que tenemos que realizar para llegar a la finalidad del evento. Último paso será realizar el reporte de análisis, en donde nosotros vamos a resaltar cuál es la ruta que mejor conviene para el estudio dado. El diagrama de correlación. Esta es una herramienta gráfica que permite demostrar la relación existente entre dos clases de datos y cuantificar la intensidad de dicha relación. Se utiliza para conocer si efectivamente existe una relación entre dos magnitudes o parámetros de un problema. En caso positivo, ¿de qué tipo es la correlación? Es decir, nos permite describir comportamientos en respuesta a datos consistentes para poder
poder comparar diferentes grupos relacionados y analizar posibles causa-efecto entre las variables. Los métodos para su desarrollo básicamente son el modelo de regresión lineal simple, que nos permite determinar la recta de regresión ajustada, y el método de mínimos cuadrados y el modelo ajustado. Depende de la dispersión de la variable, nos arrojará un tipo de correlación. Este tipo de correlación puede ser nula, positiva débil, positiva, negativa débil o negativa. Esto lo marcará la variabilidad de la dispersión de cada una de las variables registradas. Diagrama de control. Este fue creado por Walter Andrews en 1920. Básicamente muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad ubicadas en una serie de forma cronológica. El desarrollo del diagrama de control se realiza mediante los siguientes pasos. 1. Determinar el proceso a trabajar. 2. Definir el tipo de gráfico de control a usar. 3. Determinar el tiempo en el que se estará registrando el comportamiento de las variables. 4. Recopilar los datos, es decir, todos aquellos comportamientos que han tenido las variables. 5. Determina la línea central y el límite de control, tanto superior como inferior. Estos nos permiten determinar el rango en los cuales se debe de comportar nuestra variable. 6. Representar los datos en la gráfica. Estos datos fueron los que se recopilaron en el paso 4. 7. Analizar el resultado. Y 8. La interpretación del gráfico. En estos pasos vamos a poder identificar aquellas variables que se encuentran fuera del área de control. De esta forma detectaremos aquellos puntos que no se encuentran dentro de nuestro rango y que tan dispersos se encuentran de nuestro límite de control central.